Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a enseñar la importancia que tiene aprender a distribuir los alimentos en el plato de los niños. Hay veces que cuando hablamos de distribuir los alimentos en el plato da la sensación como de que tenemos que colocar de alguna manera, ¿no?, esos alimentos en un plato especial que tenga huequitos, como esos platos infantiles, ¿no?, que a veces, bueno, pues tienen agujeritos para distribuir los diferentes tipos de alimentos. Bueno, a priori nos puede venir ese famoso plato del comer saludable, de alimentación saludable, el plato saludable de Harvard, que suele recibir muchas denominaciones diferentes, de los cuales hay versiones infantiles también, para darnos cuenta de la importancia que tiene esa distribución de los alimentos. Pero veréis como a medida que os vaya explicando cómo utilizarlo visualmente, porque es súper útil, veréis como no es necesario, no es imprescindible esa distribución real, ¿no?, físicamente en el plato, poner aquí un montoncito, otro montoncito, otro montoncito, de manera que tengamos esa distribución del plato saludable. Realmente a lo que nos ayuda ese plato saludable es a valorar o a elaborar los menús, podríamos decir. Es de gran ayuda en esa planificación diaria de los menús. Vamos a ver en primer lugar qué nos dice en el caso de los niños ese plato saludable, porque por si no lo sabíais, la Escuela de Salud de Harvard tiene un plato específico para niños con sus recomendaciones por la importancia que tiene la educación nutricional desde que los niños son muy pequeñitos. De hecho, podríamos incluso, fijaros, utilizar estas recomendaciones del plato para cuando utilizamos incluso triturados, en el caso de los bebés. Bueno, vamos a ver un poquito, como os digo, esa distribución física que hace el plato saludable de los diferentes grupos de alimentos. Imaginaros que tenéis delante ahora un plato y que lo dividimos en 4 partes. Esas 4 partes, bueno, una parte no sería exactamente un cuarto, pero ahora os lo voy a explicar. En esas 4 partes en las que hemos dividido el plato tendrían que entrar las verduras, las frutas, los cereales o alimentos ricos en carbohidratos y las proteínas o alimentos más proteicos. De esa manera tenemos los 4 principales grupos de alimentos de la dieta de los niños. Y diréis, faltan los lácteos, ¿vale? El lácteo quedaría fuera, junto con las grasas, fuera o en el centro. Podríamos hacer como un circulito en el centro, que a mí realmente es una imagen que me gustaría más, porque realmente ese lácteo o esas grasas no son añadidos o no son extras que debamos incluir, sino que deberían estar valorados dentro de esa alimentación saludable. Así que le vamos a hacer esa pequeña modificación y antes de distribuir esos 4 cuartos vamos a poner un circulito en el centro donde pongamos esos lácteos. La grasa de la dieta de los niños iría distribuida en los alimentos o en su elaboración. La principal grasa sería el aceite de oliva, del cual hemos hablado en cantidad de ocasiones de sus beneficios. Aceite que utilizaríamos en la preparación o en la elaboración de los diferentes alimentos, así que siempre va a estar incluida. Y además está presente otros tipos de grasa, como puede ser el colesterol, otros ácidos grasos, en los lácteos, en las carnes, en los huevos y en los pescados. Y ahí tendríamos diferentes tipos de grasas saludables, además de ese aceite de oliva. El colesterol es imprescindible en la dieta de los niños porque forma parte de todas las membranas celulares y parte importante del cerebro. Es decir, los niños tienen unos requerimientos más altos, en este caso, de colesterol en relación a su edad, por supuesto. Y también de otros ácidos grasos, como los ácidos grasos omega 3, presentes, por ejemplo, en el pescado azul. A medida que crecen los niños podemos tener una mayor distribución de grasas, que serían, por ejemplo, a través también de los frutos secos
y de las semillas. Vamos con el resto del plato, esos 4/4. Os decía que uno de esos 4/4 puede ser un poco más grande o más pequeño, distribuyendo las verduras y las frutas. En el caso de los niños pequeños son los alimentos que nos pueden dar más problemas, esas frutas y esas verduras, es decir, esa mitad de la ración de lo que consumen a lo largo del día. Porque si tiene una ventaja el plato saludable es que nos puede servir para distribuir la ración de lo que se come en una única comida o nos puede servir para distribuir el total de la dieta. ¿Cómo? Si yo ya he comido suficiente cantidad de cereales, imaginaros que hoy tengo de plato arroz con pollo, pero vamos a comer más cantidad y menos cantidad de verduras. La fruta estaría de postre, con lo cual ya tenemos ahí ese postre, la cambiamos por el yogur en la cena. ¿Pero qué hacemos en la cena? Como ya he comido más cereales y más proteína, ponemos unas verduras con una ración más pequeñita de proteína, que puede ser pues una tortilla a la francesa, por ejemplo, o un huevo cocido con una crema de verduras. Es decir, me sirve para equilibrar el total también de lo que se consume a lo largo del día. O incluso lo podríamos utilizar a más largo plazo para equilibrar el total de la semana, manteniendo esas proporciones que nos indica el plato saludable. Vamos a esas 4 casillitas, ¿no? Incluida también, como os he dicho, ese circulito de los lácteos, que se pueden utilizar esos lácteos, por ejemplo, como bebida en el desayuno o como parte de la elaboración también de algunas recetas. Por ejemplo, pues una salsa bechamel para acompañar, por ejemplo, un pescado que es menos apetecible, o marisco. Podría ser, por ejemplo, una crema de mejillones con bechamel, riquísima. La ponemos por encima de un filetito de merluza y tenemos un plato completísimo. Le faltarían los vegetales, vale, pues no me cuadran en el plato, pues los pongo para la cena, es decir, hago esa distribución total a lo largo del día. Dentro de esos vegetales que suelen causar más problemas, por ejemplo, en el caso de los niños, con niños más pequeños podemos utilizar aquellos que les resultan igual más apetecibles por su sabor más dulce, pues tenemos zanahoria, judías verdes, las verduras de hoja verde a veces son un poquito más difíciles de incluir en la dieta de los niños, pero por ejemplo el brócoli también suele gustar bastante dependiendo de cómo se vaya organizando o cómo se vaya cocinando, ¿no? A veces las recetas que potencian el sabor dulzón de las verduras, como pueden ser el salteado o el horneado, pueden resultar más apetecibles. Ante la duda, siempre podemos utilizar, por supuesto, las cremas de verdura. Seleccionar la verdura que vayáis a utilizar para evitar el rechazo por el color o por el sabor de esas cremas de verdura. Pasamos al lado de las frutas. Mínimo, si hacemos 3 platos tendríamos 3 piezas de fruta, pero tened en cuenta que las raciones de fruta de los niños son más pequeñas que las raciones de los adultos. ¿Por qué? Porque su tamaño es más pequeño, sus requerimientos también son inferiores. Es decir, si yo le pongo una manzana así a un niño, evidentemente no se la va a terminar nunca, yo me voy a desesperar. Si yo le pongo una manzanita más pequeña, muy probable que se la termine porque está ajustada a lo que necesita ese niño. Así que os recomiendo, si tenéis niños pequeños, compréis piezas de fruta pequeñas o utilicéis medias piezas compartiendo, por ejemplo, con los adultos para equilibrar esas raciones, que a veces no nos damos cuenta y decimos, uff, qué naranjas o qué manzanas más bonitas, más grandes, el plátano enorme, a ver si se lo come entero. Es que no le corresponde esa ración de plátano. Igual con un único plátano de este tamaño estamos dándole 2 raciones de fruta. Dentro de las recomendaciones de consumo de cereales se suelen recomendar los cereales integrales. En este grupo incluiríamos también las legumbres, por ejemplo, que serían un intermedio entre proteínas y carbohidratos, pero para que no desplacen el consumo de otros alimentos, podríamos incluir esa ración de legumbres entre los cereales. O cereales, por ejemplo, o arroz o pasta o legumbres podrían incluirse en esa porción.
y las patatas también entrarían, no como porción de vegetales, sino que las incluiríamos en esa porción correspondiente a los cereales. Así que le podríamos dar un poco más de amplitud en su denominación y pondríamos carbohidratos en ese cuarto del plato. Carbohidratos y proteínas. Y en el otro lado, las verduras y la fruta. Creo que de esa manera nos queda más sencillamente explicada, ¿no?, el tipo de alimentos que vamos a incluir en cada porción. Cuando se habla de cereales, se suele recomendar el consumo de cereales integrales. Los cereales integrales a los niños no es que les gusten demasiado. Por ejemplo, la pasta y el arroz integrales son más difíciles de cocinar, quedan menos blanditos, un poco más duritos de textura y a veces pueden causar cierto rechazo. Pero si los niños consumen suficiente cantidad de verduras y suficiente cantidad de fruta y de legumbres, no es necesaria la utilización de esos cereales integrales. Podríamos utilizarlos refinados, es decir, arroz blanco y la pasta tradicional. ¿Qué ocurre? Que todo depende evidentemente de cada niño y de las raciones que se estén consumiendo. Lo que nos tenemos que asegurar es un suficiente aporte de fibra a través de la dieta. Y precisamente los cereales no son lo que más fibra aporta. Pero claro, si escasea el consumo del resto de alimentos, pues igual tenemos que utilizar esos cereales integrales. En el caso del pan, en cambio, yo sí recomiendo que a los niños se les acostumbre a comer pan integral, verdadero pan integral, no pan al que se le haya añadido fibra. Los verdaderos panes integrales podríamos decir que son un poco menos palatables que el pan blanco, con lo cual se controla mejor la ración, la cantidad que se come, y eso también forma parte de una buena educación nutricional. Y cuando hablamos de los lácteos, os digo que tienen un papel importante en ese centro de la dieta de los niños, porque ese papel, bueno, puede ir reduciéndose, ¿no?, a lo largo del crecimiento, pero el aporte de calcio y de otros nutrientes es muy importante para alcanzar esa máxima densidad ósea en los niños que se alcanza en la adolescencia, al final de la adolescencia. Por lo tanto, ese aporte de calcio nos lo aseguramos con mayor facilidad con los lácteos. Lácteos, por supuesto, tenemos que elegir. La leche fresca tendría mayor prioridad que las leches chocolateadas, saborizadas o de cualquier otro tipo, y dentro de los derivados lácteos, el yogur o los lácteos fermentados serían aquellos que tienen una mejor digestibilidad y además ayudan a mejorar la microbiota intestinal. Evitamos, por supuesto, aquellos derivados lácteos que sean azucarados o que tengan añadidos vamos a decir no naturales, saborizantes, colorantes o cualquier otro aditivo que no sea necesario en ese caso. Evidentemente, nosotros deberíamos acostumbrar a los niños desde chiquititos al sabor natural del yogur, con esa pequeña acidez, que por cierto cambia la acidez dependiendo de la marca, muchas veces del tiempo de fermentación que se haya tenido durante la elaboración de ese yogur. Y hay yogures que son muy ácidos y otros que no son para nada ácidos, por lo tanto ahí está una labor del gusto de cada uno, de buscar aquellos que se adapten más a nuestro paladar o al paladar de nuestros niños. Mezclas con yogur y fruta pueden favorecer también el consumo de esas raciones de lácteo que necesitan los niños a lo largo del día. Así que espero que el vídeo os haya gustado, que os dé idea de cómo elaborar esos menús, fijándonos o basándonos en algo que es muy visual, en esa distribución del plato saludable. Así que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.